Cara externa convexa, cara interna cóncava. Miren los extremos, extremo anterior, extremo posterior, y las tres apófisis pero claritas: apófisis lagrimal, apófisis maxilar y apófisis etmoidal. ¿Ya? Esta lagrimal se articula con otra similar del unguis, que es el amulus lacrimalis ahí. ¿Ya? Espérate, déjame ver cómo está. Este es así. Miren, el amulus lacrimalis, ¿sí? Del unguis. La media le va a cerrar ¿a quién? Le va a cerrar al orificio del seno maxilar. Miren. Y miren como el extremo anterior, ¿sí?, va a la cresta turbinal inferior, y la otra va a la cresta turbinal del palatino. Entonces le pongamos aquí, así, y miren cómo el extremo posterior, miren, extremo anterior a extremo anterior, ¿sí? Tienen que grabar así. ¿Ya? Miren cómo esa apófisis maxilar le cierra el seno. El unguis tendría que venir acá. Así, el unguis. Y el etmoides acá arriba. ¿Ya? Listo, y cierra y forma el ostium maxilar. Pero miren, ya pueden ir viendo estos huesos que no, siquiera era casi imposible verles. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí están las tres apófisis. ¿Qué viene a ser la cara interna de la concha? La pared externa de las fosas nasales. Y la cara interna de la concha constituye el límite interno del meato inferior. ¿Sí? Entonces, repitamos. Extremo anterior, extremo posterior. El borde inferior convexo, el borde superior irregular con la apófisis lagrimal, maxilar, y esta que se articula con la apófisis unciforme, pero la apófisis unciforme ya casi no existe, pero vendría así más o menos, por decir. ¿Ya? Parte interna cóncava, parte externa convexa. Esto constituye las fosas nasales y el límite externo del meato inferior. Las tres apófisis y los dos extremos. Vamos con el famoso unguis. Miren. El unguis, este es del lado izquierdo y este es del lado derecho. Miren, ahí están los dos. ¿Cómo le describíamos? Decía, tiene una cresta en la parte externa. Aquí está la cresta y aquí está en cambio el surco. Tiene un borde anterior, borde posterior, extremo superior, extremo inferior. Miren la cresta y termina en este saliente que es el amulus lacrimalis. ¿Sí? Vamos acá porque acá se contactaba pero perfecto con este. Miren. Como tenemos aquí la cresta lagrimal anterior de la apófisis ascendente, la cresta lagrimal posterior del unguis. Y miren cómo se forma, el conducto, aquí el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. Miren. Y la parte posterior que se comunicaba o se continuaba con la lámina papirácea del etmoides. Y miren, es otra articulación armónica allí. Miren. ¿Sí? ¿Ya? Entonces constituye que esto la pared interna de las órbitas. ¿Listo? El borde anterior, ¿con quién se articula? Con el borde posterior de la apófisis ascendente. El borde posterior se articula con el borde anterior de la lámina papirácea del etmoides. El extremo superior
con la apófisis orbitaria interna del frontal. Y el borde inferior se articula con la concha o cornete inferior con la apófisis lagrimal. ¿Listo? Eso el unguis. Ahora vamos a los huesos nasales. Los huesos nasales, miren, dos. Aquí también es la sutura armónica que estábamos hablando. Y miren, este es el del lado derecho y el del lado izquierdo. Y miren cómo se forma armónica la unión. Miren los agujeros vasculares. Entonces decimos que al articularse, miren, es cóncavo de arriba abajo y convexo en sentido transversal. El extremo superior es grueso y el extremo inferior es delgado y tiene la escotadura nasolobular que forma la sutura binasal. Entonces, el borde interno se articula con el del lado opuesto, el borde externo con el borde anterior de la apófisis ascendente del frontal. El inferior, cartílago, se inserta el cartílago del tabique y el superior se articula con la escotadura nasal del frontal. ¿Sí? Los dos superiores. ¿Listo? ¿Qué formaría en el cráneo articulado? La cara posterior, miren, es cóncava, igual, ahí es cóncava, y viene a ser la parte más anterosuperior, miren, la parte más anterosuperior de las fosas nasales. Si aquí era cóncavo, acá es convexo en sentido transversal, en sentido vertical. Y si acá es convexo en sentido transversal, acá es cóncavo en sentido transversal. Mire cómo tienen los surcos vasculares y las irregularidades para la mucosa pituitaria. Miren los surcos vasculares. Una belleza tener estos dos huesos aquí igual. ¿Sí? Miren. ¿Ya? Y ahí desarticulados. Sutura armónica. ¿Listo? Y se terminaron los dos nasales. ¿Ya? Guárdales muy bien, protégeles bien a estos huesitos. Esto es un tesoro. Estos son los palatinos, palatino y el vómer. Otra sutura armónica es entre el vómer y la lámina perpendicular del etmoides, bien. Armónica. Y esquindelesis, que son las alas del vómer con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides, esquindelesis. ¿Ya? Guardamos los palatinos, guardamos el vómer y te entrego sanos y buenos los vómeres. ¿Eh? Vamos ahora acá. Lo que les decía es un resumen ya. Esto va a ser la base y miren la bóveda. ¿Sí? Y al hacer el corte, miren, tenemos que hacer un corte desde los senos frontales, desde el nacium, ¿sí?, hasta la protuberancia occipital externa y cortaríamos todo, que sería la bóveda. ¿Sí? Y esto es la base. La bóveda va a tener exocranial y lo exocranial solo es un recorderis de lo que hemos visto antes: sutura metópica, eminencia frontal media, eminencias frontales laterales, protuberancias frontales, sutura coronal, sutura media o sagital, sutura landoidea, bregma, landa, terium, asterium. O sea, todo es un recorderis de lo que ya vimos. ¿Sí? Es pura lata. ¿Ya? Y la interna tiene la hoja de higuera, las fositas de Paccioni, al agujero parietal que tiene acá, que sale allá. Canal del seno longitudinal y nada más. Acá, miren, se está cayendo este dientecito. Tienes que ponerle aquí la brujita, ¿ya? ¿Listo? O mira, Sarkis, para ver el alveolo y el surco. ¿Qué es el tercer molar? Sí, este es tercer molar, pero erupcionado. Está ya osificado. O sea, no se llama osificado, se llaman unificadas las raíces, forman una sola. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué describiríamos? Miren, ¿qué tenemos adelante? La bóveda palatina, ya hemos hablado, pero hasta la saciedad. Palatino anterior, palatino posterior, accesorio, sutura palatina media, transversa, espina nasal posterior, cruciforme, rugas palatinas, lata, surco, o sea, proceso alveolar con los dientes. Cuando no hay los dientes. Hacia afuera, ¿qué encontramos? El travesaño cigomático alveolar, el borde inferior del arco cigomático, las alas mayores del esfenoides, ¿sí?, la cresta esfenotemporal, el tubérculo esfenoidal,
la cara inferior, ¿sí?, que formaba la fosa cigomática y la cara externa de las apófisis pterigoides. Hendidura pterigomaxilar, hendidura esfenomaxilar. ¿Cómo se formaría la fosa cigomática que hicieron la representación tan buena? ¿Sí? Ahí, miren. Adelante, ¿qué tenemos? La cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar superior y el hueso malar. Hacia atrás, miren, no tiene límite, se continúa. Interno, la cara interna de la rama. O sea, externo, la cara interna de la rama. Interno, la tuberosidad y la cara externa de las apófisis pterigoides y la fosa pterigomaxilar. Y el techo, la cara inferior de las alas mayores del esfenoides. No hay nada del otro mundo. Las otras fosas son claras de diferenciar, ¿sí? Y formando cavidades comunes al cráneo y a la cara tenemos la cavidad orbitaria, las fosas nasales y ya saben las comunicaciones. Después decimos la parte media, tenemos igual un cuadrado. ¿Qué encontramos en el cuadrado? Fosita navicular con la bolsa faríngea del Ushka, tubérculo faríngeo, rugosidades, apófisis basilar y nada más. Las laterales, dicen, se forman dos triángulos, miren, un triángulo antero externo y un triángulo póstero interno. ¿Quién delimita? Apófisis mastoides, apófisis estiloides, miren, y la base de las apófisis pterigoides. Describimos qué elementos encontramos aquí. Raíz transversa del cigoma, cavidad glenoidea, cisura de Glaser, hueso timpanal, conducto auditivo externo. Ese es el triángulo antero externo. El antero interno, ¿qué encontramos? Rasgado anterior, rugosidades para los periestafilinos, orificio inferior del conducto carotidio, apófisis estiloides, agujero estilomastoide y apófisis mastoides. El otro triángulo, y agujero rasgado posterior, nada más. ¿Qué encontramos de ahí para atrás? Los cóndilos, agujero occipital, cresta occipital externa, protuberancia occipital externa, línea occipital inferior, canal para el paso de la arteria occipital, ranura digástrica, apófisis mastoides, agujero parietal, agujero condilio posterior, agujero condilio anterior. O sea, simplemente es ver ya todo articulado, pero ya saben ustedes. Acá, la base, miren, parte anterior, parte media y parte posterior. ¿Qué encontramos aquí? Cresta frontal media, agujero ciego, apófisis cristagalli, canales olfatorios, techo de las órbitas, impresiones digitales de eminencias mamilares, crista cribosa, yugum esfenoidal. Volvemos a describir otra vez el esfenoides, canal óptico que termina en los agujeros ópticos, cresta sinostósica, silla turca, lámina cuadrilateral. Lo que sí es bonito aquí es que tenemos, miren, agujero óptico, agujero condilio anterior y agujero condilio posterior. Miren, porque aquí, miren, en este lado, en el mismo paciente, en el mismo cráneo, aquí está osificado y acá no. Miren, apófisis clinoides anterior, posterior y no hay la media. Aquí sí hay la media y está osificada, miren. Por eso es agujero óptico, condilio anterior y condilio posterior. ¿Sí? Silla turca, apófisis basilar, sin condrosis, sin artrosis base esfenoidal, canal basilar, la protuberancia, el bulbo, la médula, tubérculos yugulares. ¿Qué encontramos a los lados? Miren, hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor, agujero val, canalículo innominado de Arnold, ¿sí? ¿Ya? Hoja de higuera, impresiones digitales de eminencias mamilares. ¿Qué encontramos? La cara antero superior del peñasco, ¿qué encontramos? Fosa gaseriana, hiatos de falopio, hiatos accesorios, eminencia arcuata, tegmen timpani. Todo lo que ya hemos hablado. La parte posterior, canal del seno petroso superior, canal del seno petroso inferior, rasgado posterior, rasgado anterior, tubérculos, canal del seno lateral, entrada del conducto auditivo interno, cresta supraauditiva, fosa subarcuata, fosa unguial, canal del seno lateral, que ya dijimos, ¿sí? O sea, todo viene a ser una descripción total de todo. Canal del seno petroso superior, incisura trigeminal de Gruber y canal para el paso del nervio motor ocular externo, ¿sí? Agujero occipital, cresta occipital interna, protuberancia occipital interna donde se aloja la prensa de aerófilo torcular, canal del seno lateral,
canal del seno longitudinal, fosas cerebelosas, fosas cerebrales. ¿Sí? Es una descripción de todo. ¿Sí? O sea, no es nada del otro mundo. Y esa parte yo no le voy a hacer mucho hincapié porque lo único que necesito es que sepan los agujeros. ¿Qué pasa por cada agujero? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y no le causa ningún problema que de un lado esté osificado y del otro no? Nada. ¿No? Nada. Mejor es un detalle más que tiene este cadáver. Ya sabía que iba a ser material didáctico y dijo de un lado no uno. Listo, vamos con la ATM. La ATM, miren, ¿cuáles son las superficies articulares? Raíz transversa del zigoma o cóndilo. Y ya saben que es más elevado hacia afuera. Tiene el tubérculo anterior, tubérculo posterior. Y miren, no es transverso, sino es oblicuo. ¿Sí? Cavidad glenoidea. De ancho dice 22 milímetros y antero posterior 20 milímetros. Eso no nos interesa porque esas medidas son de cadáveres anglosajones, europeos. Tendríamos que tomar las medidas nosotros para saber de los muertos. ¿Ya? Y no solo de uno, sino de un montón. ¿Qué tenemos? Miren, cavidad glenoidea que es translúcida a la luz, ¿sí le ven? Es lo que les decía, que un golpe del cóndilo sobre la cavidad glenoidea va a producir una isquemia en el óvulo esfenotemporal y produce el knockout. Esta es la parte articular del temporal. Raíz transversa del zigoma y la cavidad glenoidea, pero solo hasta la cisura de Glaser, que es tímpano escamosa. Y luego viene el hueso timpanal, que es la pared anterior del conducto auditivo externo. Cisura de Glaser y porción timpanal. Todo es la cavidad glenoidea, pero solo esta tiene el cartílago fibroso diartrodial. Cisura de Glaser y la cavidad esta glenoidea posterior está recubierta de tejido adiposo para protección hacia atrás. ¿Sí? Lo demás es articular. Miren, la cavidad glenoidea con el cóndilo del temporal. Y miren cómo esta superficie anterosuperior y la cresta roma son articulares del cóndilo. ¿Sí? Y ahí forma la articulación bicondilia. Miren cómo la posterior no es parte. ¿Sí? La posterior vayan a descansar acá y punto. No más. ¿Sí? Ahora, si yo trazo los ejes mayores así de los cóndilos, porque miren que el cóndilo no es transverso, es oblicuo, y decíamos que solamente 1/3 sobrepasa la parte externa y 2/3 la parte interna. Si yo le trazo las líneas de los cóndilos hacia atrás, los dos ejes mayores van a venir a unirse un poco en la parte anterior del agujero occipital. Y si yo trazo los ejes menores, se van a unir acá, en la parte anterior de la sínfisis mentoniana. ¿Qué tiene? Aquí la depresión donde está la fosita pterigoidea, donde viene el pterigoideo externo. ¿Sí? Acá el pterigoideo interno. Por eso la cápsula en este lado es más lábil. ¿Ya? Ahora, si nosotros le articulamos, miren, ¿sí? Le articulamos. Esto no corresponde. Acá no tengo el arco. Acá sí tengo el arco. Miren, dame sosteniendo tú aquí. Miren, ahí está en reposo, ahí está en apertura. En reposo, sostene. Aquí voy a tener un ligamento. Ya está el meñisco va a adaptarse a las formas de, supongamos el meñisco le voy a hacer aquí, es casi cuadrilátero, es casi perforado en la mitad, más ancho hacia afuera que hacia adentro, es un lente biconvexo, tiene una cara antero superior y una cara posterior inferior. O sea, va a armonizar las superficies articulares. Eso sería el meñisco. ¿Ya? Va a armonizar las superficies articulares. Ahora, el meñisco no puede estar separado, tiene que estar unido. Entonces, ahí está el meñisco, ¿sí? Pongámosle al meñisco que esté articulado ahí. Un cuadrado. Este está más cuadrado. Ahí la fosa. Y miren, va desde la cisura de Glaser hasta la parte anterior de la raíz transversa del zigoma. Solo ahí va a estar el meñisco. Sí. El ligamento lateral externo es triangular. Ahora vamos a unirles y va a formar la cápsula. Entonces la cápsula dice tiene un ligamento lateral externo
que va desde la apófisis cigomática hasta el borde posterior del cóndilo y es de esta forma triangular, ¿sí? Por eso las fibras, estas anteriores, son más oblicuas. Miren cómo es, ¿ya? Ese va a ser el ligamento lateral externo que refuerza la cápsula, ¿ya? Ahora vamos para adentro, ¿sí? Ahí. Adentro tiene otro que es el ligamento lateral interno, igual es triangular, y ese es el corto de Morris, ¿ya? Ese es el corto de Morris. El largo de Morris, en cambio, es, miren, aquí tengo el pterigoide externo y aquí el pterigoide interno. En la parte posterior de ese se forma el ligamento largo de Morris, que es una prolongación de la aponeurosis interpterigoide, ¿ya? Ahora, miren, desde aquí, ahora, dame dame sosteniendo ahí, pero solo de acá adelante para que se vea, ¿ya? Mirarán, desde la apófisis estiloides, ¿sí? Desde la apófisis estiloides al gonium va un ligamento. ¿Cuál es el ligamento? Estilo maxilar. Entonces le ponemos apófisis estiloides al gonium. Miren, estilo maxilar, ¿sí? ¿Ya? De la apófisis esfenoides desde la espina del esfenoides. Espérate, saquémoslo un ratito este. Pongámosle primero este. Desde la espina de Spix a la espina del esfenoides. Desde aquí. ¿Qué les pasa? El yeso. Ahí el esfeno, sosténme ahí. Suavito. ¿Dónde estaba el otro? Este es el estilo maxilar. Y otro va desde el gancho del ala interna, aunque yo diría del externa, pero el libro dice la interna, hasta el trígono retromolar, que miren, iría así, yo creo que es así, hasta el trígono retromolar, el térigo maxilar. Estilo maxilar, esfeno maxilar, térigo maxilar, desde el gancho, para mí es del gancho del ala externa al trígono, ¿sí? Largo de Morris es la prolongación de la aponeurosis interpterigoide, ¿sí? Y tenemos otro delgadito que es este, el de Pinto. El de Pinto va desde la cisura de Glaser hasta la parte posterior de la cápsula. Ese es el ligamento de Pinto. Repitamos. Este es el ligamento se llama también bilaminar, que va desde la cisura de Glaser a la parte posterior de la cápsula. Ligamento de Pinto o bilaminar. Este, desde la apófisis estiloides al ángulo, estilo maxilar. Este, desde la espina del esfenoides a la espina de Spix, esfeno maxilar. Y este, desde la apófisis pterigoides al trígono retromolar, el térigo maxilar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Comprendido? Entonces, eso sería más o menos lo que es la articulación ATM. Mañana vamos a ver